de cierre de ciclo. Creo que ya ahora mismo comenzó la grabación. Sí, buenos días nuevamente. Vamos a continuar, les decía, con las actividades en el marco de los webinars de cierre de ciclo. Ya para la unidad de vida estudiantil casi que se volvió como una actividad fija ya, ¿verdad? En cada fin de ciclo el poder realizar estas sesiones para poder compartir con los estudiantes algunos conocimientos, experiencias que nos puedan compartir graduados de nuestra misma facultad y que se desarrollan ya en su ámbito profesional, ¿verdad? Y que puedan compartirles por ahí algunas experiencias o conocimientos que ellos ya han tenido en su trabajos, en sus experiencias profesionales. En esta ocasión vamos a tener a bien compartir el tema oportunidades de la inteligencia artificial en la educación. Para compartir este webinar tenemos por acá como invitado especial al ingeniero Carlos Josué Escobar. Vamos a darle una pequeña introducción al ingeniero antes de cederle la palabra y comenzar su presentación. Él es ingeniero industrial, como les mencionaba, graduado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Salvador. Les comento que el ingeniero Josué Escobar fue un estudiante sobresaliente, graduado con honores de la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente, él se encuentra cursando la maestría en consultoría empresarial, siempre de la Universidad del Salvador. También dentro de su experiencia laboral, podemos mencionar que a su corta edad, él ha trabajado en empresas como Grupo Calvo, en la universidad como docente creador de contenido en la universidad en línea. También por ahí haciendo algunas intervenciones como gerente general de Fresquísimo, que es un emprendimiento que él desarrolló hace un par de tiempo. Además, ha tenido experiencia laboral y actualmente se desenvuelve como docente universitario en diferentes instituciones, en diferentes unidades. Por ejemplo, es docente de la Universidad de Salvador, de nuestra facultad, pero de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente y también de la Facultad de la Sede Central, ¿verdad? También, además, es docente de la Universidad Dr. José Matías Delgado, con algunas asignaturas en el área de la higiene y la seguridad industrial, el mercadeo de productos agroindustriales, planes de negocio, entre otros. Entonces, además de otras formaciones que él ha desarrollado a lo largo de su experiencia académica y laboral. En esta ocasión, él, muy emocionado, nos quiere compartir este tema de tanto interés para estudiantes y, ¿verdad?, otros profesionales que quizás se conecten también a esta sesión. Y pues sin más preámbulo, le damos el espacio y bienvenido. Muchas gracias al ingeniero por su tiempo en esta presentación. Muchas gracias, ingeniero. A ver, vamos a iniciar. Este es un tema que, pues, más de alguno ha de estar como siguiendo la evolución. Es un tema que está ahorita en tendencia y que hay como diferentes funciones, diferentes utilidades que se le puede dar. O sea, en realidad, hace ya un par de años habían habido avances significativos. Por ejemplo, la tecnología que se utiliza en los teléfonos para identificar, pues, facciones para desbloquear a través del reconocimiento facial, es a través de inteligencia artificial. Vean, como este es un tema tan amplio y realmente en una hora pues no podríamos cubrirlo todo, vamos a centrar específicamente en la parte de la educación y dentro de eso, en la parte con una herramienta en particular, que es pues la que me imagino que más de alguno ha escuchado o ha utilizado, que es ChatGPT, ¿ya? Que es ChatGPT, que en realidad es como la punta del iceberg, lo que es más visible de todo este conjunto de conocimientos que están pues de moda. A veces la realidad es de moda, pero hay que tener algo en consideración. No solamente es algo que está de moda ahorita, sino que son factores de cambio totalmente disruptivos. Es decir, que la forma en la cual nosotros vivimos, interpretamos, procesamos datos, consumimos incluso, pues va a estar condicionado y va a cambiar a través de esto. Por ejemplo, el procesamiento de grandes cantidades de datos, utilizan sistemas como Netflix, como HBO
Max, ¿verdad? Que para poder hacer el procesamiento de esos datos y poder ponernos en un microsegmento de mercado y hacer todo este análisis y recomendarnos cosas en función de nuestro gusto, pues requiere una gran cantidad de procesamiento, ¿ya? Que muchas veces pues se puede hacer o se busca que se haga de forma automatizada, y ahí es donde entra este sentido. Entonces, vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer o cómo lo podemos utilizar, por ejemplo, en sus trabajos, dentro de la universidad, en trabajo de grado, en sus materias, en investigaciones. ¿Cómo lo podemos utilizar y cómo realmente sacarle el provecho a esta herramienta? Como les decía, este es algo que no podemos obviar, que va a cambiar la forma en la cual pues funcionamos. Entonces hay que como ir conociendo un poco de esto. Y así como ejemplo, en realidad, dejar de compartir un instante. Como demostración, yo hice como una prueba para que hiciera más o menos la estructura que debería haber o debería de tener un webinar con la duración de 1 hora, para que vayamos viendo realmente cómo que lo puedo utilizar. Y esa es como la lógica principal, como un asistente. ¿Ya? Es un asistente y vamos a ver dónde, hasta qué punto esto entra como en una serie de limitaciones, tanto técnicas como morales, ¿ya? Como éticas. Entonces, ahí está, ¿verdad? El nombre, ¿verdad? Ahí me da la duración, ahí me hace, por ejemplo, una breve presentación del ponente, su experiencia en el campo de ¿por qué esto es importante? Una contextualización sobre la importancia de la inteligencia artificial en el ámbito educativo y su impacto en el futuro de la educación. ¿Ya? Esta es una tecnología que, como ya mencionaba, está cambiando la forma en la que funcionamos y que, pues, no podemos obviar. ¿Ya? Que si nosotros decidimos no actualizarnos, pues vamos a quedar muy, muy por detrás. Entonces, hay una serie de oportunidades que se dan tanto para hacer partícipes a los alumnos, a los estudiantes, a ustedes, dentro de estos procesos. Entonces, primero va fundamentos de la inteligencia artificial, unos 15 minutos. Hay herramientas y recursos de inteligencia artificial para los estudiantes, unos 25 minutos, que es donde vamos a hacer un poco de uso de pruebas. Oportunidades de la inteligencia artificial, un poco basándonos en qué es lo que nosotros podemos hacer ya incluso fuera de la universidad. ¿Por qué es que yo debería, como estudiante en este momento, como graduado, como egresado en este momento, fijarme en esto? Fijarme en esto. Y un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si se fijan, es una serie de bastante completo, y bastante lógico en realidad. Más o menos esa es la estructura que pues se le ha dado a la presentación, para hacer la lógica, ¿verdad? De que pues funciona, para este tipo de situaciones. Y es que no hay que perder de vista qué es eso, ¿verdad? Es un asistente. Al menos esta herramienta es un asistente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? Primero hay que entender más o menos cómo esto funciona, ¿verdad? Y es que en realidad es muy difícil imitar o simular, ¿verdad? El conjunto de pensamientos o conjunto de reacciones electrónicas que nosotros tenemos en nuestro cerebro que da como resultado un pensamiento. Es muy difícil hacerlo. Entonces, ese ha sido el problema durante mucho tiempo y muchas personas se han dedicado a estudiar cómo podemos simular esto, cómo podemos, con una capacidad de cómputo limitada, sustituir el pensamiento humano por el de una máquina. Obviamente, esto tiene una serie de ventajas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista, por ejemplo, de planificación. Por ejemplo, si un sistema fuera capaz de planificar las políticas públicas, todas las políticas de un país, el planificar proyectos, planificar esto, planificar lo otro, pues utilizando técnicas de optimización, sería como lo ideal. Y las personas se podrían centrar en otras actividades más creativas. Esa es la lógica que defienden muchas personas. Obviamente esto pues va a tener como resultado un cierto desplazamiento de trabajos tradicionales por esas nuevas oportunidades que se van dando. Entonces, el término de inteligencia artificial hace referencia a máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo características como la percepción, el aprendizaje, máquinas prácticamente que se dedican a eso, al aprendizaje, al razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos. Por ejemplo,
no sé si alguna vez han visto o han escuchado de Adobe Firefly, que es una de las, llamémosle, nuevas opciones para creación de imágenes, pero siempre dentro de Adobe, ya dentro de la cantidad de herramientas que tiene Adobe. Entonces, específicamente para eso, permite la creación de imágenes de este texto, permite la modificación vamos a ver aquí, permite la modificación de imágenes por partes, por ejemplo, cambiar la ropa, el color de la ropa, quitar partes. ¿Ya? Eso le voy a compartir. Que realmente para poder usarlo solamente hay que hacer, llenar la solicitud y creo que como una semana más o menos le cae el acceso anticipado. Entonces, que esto es para creación de imágenes. Muchas opciones se pueden dar con esto, por ejemplo, para la conceptualización, por ejemplo, de prototipos. ¿Ya? Yo puedo realizar, por ejemplo, un prototipo básico y a través de esto irle agregando algunos elementos adicionales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está el texto imagen, ¿ya? Este formato de edición en el cual yo puedo ir como editando algunos elementos de la imagen, texto, efectos de texto, cambio de color, que están otras funciones. Por ejemplo, esta es una de las muchas herramientas que existen. Entonces, muchas de estas pues son gratuitas. Entonces, ¿para qué se utiliza esto hoy en día? Como les decía, una de las funciones más utilizadas y es la que nosotros pues, vamos a usar, por ejemplo, el de idiomas, ¿ya? El entendimiento del lenguaje, mejor dicho. El ChatGPT es eso, ¿ya? Es un sistema de lenguaje. Bueno, y una de las principales funciones que nosotros podemos dar es la de traducir. Entonces, traducción automática, reconocimiento facial automático, lo que les mencionaba de los teléfonos, periodismo automatizado, servicios legales, previsión meteorológica, detección de fraudes, procesos empresariales impulsados por la inteligencia artificial. Por ejemplo, muchas empresas utilizan bots de chat, ¿ya? Utilizan bots de chat que se basan en esto. Entonces, eso puede, de alguna forma, acelerar el proceso de compra o el proceso de brindar información, descargar trabajo de las personas, de los humanos, y que estos procesos más rutinarios se encarguen las máquinas. Eso. Hay que tener cuidado con eso porque obviamente dependiendo de la demografía, ya del segmento demográfico que estamos atendiendo, hay personas que requieren el contacto humano. ¿Ya? Por eso los cajeros, por más que siempre existan los cajeros, siguen existiendo las filas en los bancos. ¿Ya? Para, por ejemplo, hacer un depósito, sacar dinero. ¿Ya? Hoy en día existen muchos cajeros que son completos, que permiten tanto el depósito como sacar. Entonces, hay que tener en consideración eso. Entonces, procesos empresariales impulsados por no solamente procesos de compra, ¿verdad? No solo desde la dimensión de mercadeo, sino que desde el punto de vista del diseño de los procesos, ¿verdad? Del diseño de la experiencia del consumidor, etcétera. Ciudades inteligentes, y eso está relacionado a todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, toda la vinculación que se puede dar y todas las oportunidades que surgen de eso. Guerras automatizadas, de ahí, por ejemplo, cuando se publica algún tipo de noticia falsa, ¿verdad? Todo esto se puede generar mucho más fácil con estos editores de imagen. Entonces, ChatGPT es un modelo de lenguaje que permite a las personas interactuar con una computadora en forma más natural y conversacional. Si más de alguno quizás debe haber llevado algún tipo de programación, creo que, por ejemplo, en ingeniería casi todas las tareas llevan alguno. Se habla de que uno de los retos que siempre se han tenido es que los lenguajes de programación siempre han sido obtusos, ¿ya? Siempre han tenido como su conjunto de reglas, su conjunto de información, que solo esa información puede recibir en ese formato, ¿ya? Y entre más abajo nos vamos en la complejidad de los sistemas, más difícil se hace comunicarnos con las máquinas. Ya llegamos al punto de ceros y unos. Entonces, ChatGPT pues se salta eso, porque yo le puedo hablar como que si estuviera hablando con un chero, cuando estoy hablando con un amigo. Yo le puedo hablar en lenguaje común y corriente y pues me lo va a entender y me va a responder en base a eso. Entonces, es bien, llamémosle, disruptivo desde este punto.
¿ya? Y otra de las funciones que también se le puede dar, por ejemplo, a ChatGPT, es que me ayude a programar, ¿ya? Me puede dar sintaxis específicas para ciertas funciones que a mí me interesan. Entonces, es un modelo, ¿ya?, de lenguaje. Y eso es lo que hay que tener en cuenta siempre, porque eso es de donde nacen sus limitaciones y sus beneficios. Que es un modelo de lenguaje, que la forma en la cual trabaja es haciendo la predicción de cuál es la palabra más lógica que tendría que seguir dado el contexto que se le ha dado. Entonces, eso a mí me sirve para decidir cuándo utilizarlo y cuándo no. Entonces, a mí me dice aquí que se conoce como una forma de inteligencia artificial generativa por su capacidad para producir resultados originales. Entonces, dada la información que yo le puedo dar, me va a arrojar resultados totalmente nuevos. Ya vamos a hacer más adelante un ejemplo. Le vamos a pedir que escriba por un post, ¿ya?, para redes sociales, como que si lo hubiera escrito Gabriel García Márquez. Entonces, obviamente, eso va a tener que inventar. A eso hace referencia. Entonces, yo les había mostrado ahí la página, ¿verdad?, de ChatGPT, donde les había puesto lo de la planificación, pero también le había puesto eso, que se autodefiniera en 50 palabras. Entonces me dice que es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, utilizado técnicas de aprendizaje automático. Puede generar respuestas coherentes y contextuales a partir de instrucciones de lenguaje natural, lo que lo hace útil en tareas de conversación, generación de texto y asistencia visual. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cómo yo puedo utilizarlo? Por ejemplo, consideraciones importantes a la hora de utilizarlo. Para obtener mejores resultados, yo le puedo dar una serie de parámetros, ¿ya? Y hay una serie de indicadores y de variables que yo le puedo decir a la hora de ingresar la indicación, que me permite que la información sea más o menos seria, que sea más o menos precisa, que sea más o menos creativa, y así sucesivamente. Entonces, yo le puedo dar parámetros específicos para que se comparte de cierta forma. Entonces, nosotros muchas veces solo venimos y ponemos una consulta rápida en ChatGPT. Por ejemplo, que me diga un concepto, ¿verdad? Nosotros hablamos de un concepto en cierta materia. Por ejemplo, ustedes están en clase y mencionan un concepto que nunca han escuchado. Lo buscan, ¿ya?, y les va a dar una información generalizada. ¿Ya? Pero si yo le doy más contexto, le digo que me lo defina ese concepto según la bibliografía que a mí se me ha dado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces me va a dar un resultado un poco más adecuado al contexto que se me está hablando. Entonces, define cómo funciona la gravedad en 50 palabras. Define cómo funciona el mercado en 50 palabras. Define cómo funciona la programación de la producción en 50 palabras. Define cómo funciona tal proceso químico en 50 palabras. Entonces, compórtate o actúa como un gestor de educación superior. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, yo le voy a dar una indicación. Le puedo decir, compórtate como un analista de datos, compórtate como un experto en marketing, compórtate como un ingeniero industrial, compórtate como un asesor de trabajo de grado, compórtate como un experto en inteligencia artificial. Eso le contextualiza y limita la variedad de respuestas que me puede dar, ¿ya? Mucho más específico el contexto que yo le estoy solicitando. Escribo un ensayo de 4 párrafos sobre tal tema. Entonces, yo puedo hacer una mezcla entre esto. Y entre más específico sea, pues mejor. Si su consulta no produce el resultado esperado, pues podemos intentar hacer el cambio, cambiar las preguntas que se han hecho, las instrucciones. Se puede ejecutar la consulta nuevamente. Y aquí donde parte de que yo tengo que tener un conocimiento previo sobre lo que estoy consultando. Aquí más adelante vamos a ver un gráfico que aparece por aquí. Y hay 2 versiones, ¿ya? Hay 2 versiones, la versión gratuita, que puede estar o no disponible, ¿ya? Y hay una versión de pago que tiene acceso a las otras versiones. Si nosotros no queremos hacer uso de la versión de pago, podemos, ¿ya?, utilizar el navegador que nadie usa. Vamos, y lo voy a compartir de nuevo. Bueno, compartir pantalla. Edge, exacto, vean, podemos usar Edge, quiero ver, y aquí está, ¿ven? Y aquí está. No recuerdo si esto lo hay que modificarlo para que lo tengamos o aparece solo, ¿verdad? Pero pueden buscarlo, ¿verdad? Y aquí aparece la interfaz.
Entonces, aquí ya me da, por ejemplo, sinopsis de Orgullo y Prejuicio, me dice el tono que yo quiero, me dice si yo quiero ideas, si yo quiero la extensión del texto, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, lo puedo hacer un poco más general, y aquí lo puedo hacer un poco más específico. ¿Cuál es la diferencia entre la versión gratuita y esta, por ejemplo, este motor? ¿Ya? Y este tiene acceso a Internet. La versión gratuita tiene acceso hasta datos del 2021. Entonces, dependiendo de la información que nosotros estemos interesados en conocer, va a tener un mayor o un menor nivel de, llamémosle, de relevancia. ¿Ya? Si a mí me interesa que sea algo un poquito más reciente, pues utilizo esto. Entonces, aquí está, por ejemplo, si yo quiero una lista, por ejemplo, ustedes les piden una materia, un proyecto de investigación sobre un área en particular. Entonces pueden venir y que les dé ideas. Podemos agregarle el contexto de que sea, por ejemplo, relevante para El Salvador. Hagamos el ejemplo. ¿Ya? Entonces, compórtate como un asesor comercial. Quiero que me des una lista de recomendaciones, de ideas, no se ve, espérenme. Si se alcanza a ver, como estoy hablando aquí en la esquinita. Sí se puede ver, pero es que aparece como si estuviera como duplicado, triplicado. Vaya, me voy a ir quizás aquí, lo voy a hacer acá. Lo que puedo hacer mejor es que lo voy a escribir. Ahí ese se ve bien, ese sí se ve bien. Voy a escribir el texto en Word y de ahí nos vamos a venir, lo vamos a pegar acá. A lo mejor. Entonces, le estábamos diciendo, lo que había escrito aquí. Y lo vamos a poner acá. Quiero que me deje una lista de recomendaciones o de ideas, por ejemplo, para fundamentos de economía, ¿verdad? Para fundamentos de economía, que por ejemplo es una materia que todos llevan. Quiero que me deje una lista de recomendaciones de ideas de negocio, ¿verdad? Para la materia de fundamentos de economía. Vamos a poner solamente por poner. Necesito, y lo vamos a poner, necesito desarrollar un pequeño plan de negocio. Quiero que tomes en cuenta que estoy en El Salvador y que las ideas que me des sean relevantes para este contexto. Quiero que la posible inversión, por ejemplo, se encuentre entre, digámosle, 15,000 y $40,000. Entonces, soy estudiante de ingeniería industrial, para que tenga un poco más de contexto de qué es lo que podemos o no podemos hacer. Entonces, vengo para acá, no, ¿a dónde estamos? Y lo pego acá, ya cuando me lo termine, y le voy a pedir que sea profesional y que me lo dé como una lista de ideas y le doy generar borrador. Entonces, después no lo vamos a ver porque estoy usando aquí. Sí, ahorita sí se puede ver. Bye. Entonces, cuando me lo termine de generar, aquí está escribiendo. ¿Ya? Yo le podía haber dicho que quería que fuera una idea innovadora. No se lo dije. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar lo que me escribió. Ahí está. Servicios de consultoría de eficiencia energética, dice tienda online de productos ecológicos para vender productos que sean amigables con el medio ambiente, como bolsas reutilizables, tal. Y ya incluso me da el rango. Academia de idiomas online, tal. Entonces, aquí ya me está dando como una aproximación bien general. Entonces, si yo vengo y le digo que me lo dé ahora
quiero que sean ideas altamente innovadoras y disruptivas. Tengo. ¿Ya? Y ponemos, va a generar borrador. Entonces ahí ya me está generando ideas. Vamos a dejar que escriba un ratito, ¿ya? Y ahí vamos a hacer la revisión de qué es lo que nos ha dado. Obviamente, pues, siempre se tarda un poquito. Va, ahí está. Vengo para acá. Ahí está. Me dice, una plataforma digital que conecta los productos locales de alimentos orgánicos con los consumidores interesados en una alimentación saludable y sostenible. La plataforma podría ofrecer servicios de entrega a domicilio, suscripciones mensuales, recetas y consejos nutricionales. La inversión inicial se podría estimar en unos $20,000, considerando el desarrollo de la página web, la logística, el marketing y los permisos legales. Un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas por horas o días que permita tal. Una empresa de consultoría especializada en el diseño e implementación de soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia energética. Entonces yo digo, me gusta esto, me gusta esta idea, vengo y le digo, ok, diseña el formato, diseña el modelo de negocio para esta idea y preséntalo en el formato del lienzo de negocio. Me va a identificar los recursos clave, las actividades clave, el segmento de mercado, me va a identificar. Está haciendo un ejercicio así bien creativo, ¿ya? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso? ¿Cuáles van a ser la estructura de costos? ¿Cuál es la propuesta de valor que deberían estar proponiendo? Ingeniero, solamente una consulta a través del chat y creo que puede haber quizá una pequeña confusión, ¿verdad? Sí. Porque pregunta Hazel, dice, buenos días, una consulta, ¿cuál es el nombre de la IA que están utilizando? Y luego Edwin Ernesto le contesta, es ChatGPT. Vaya. O sea, aquí yo tengo abierto ChatGPT, pero no estoy usando ChatGPT. Estoy utilizando la que viene en el navegador en Edge, en el navegador Edge. Aquí alguien lo escribió en el chat, ¿ya? En Internet Explorer, o conocido como Microsoft Edge. Entonces, esta es, o sea, sí es ChatGPT, pero se encuentra ya incrustado, por así decirlo, dentro de esto. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, al buscador, a ver, y busco, vamos, voy a mostrar. Creo que tienen que buscar solo es buscar Bing ahí, ¿no? Y ya le va a aparecer, lo voy a escribir acá. Gracias. Creería yo que como que está por defecto en... Sí, ya está por defecto. Ahí está, ¿no? Igual, pues, esto mismo lo pueden hacer con el ChatGPT normal, ¿ya? Solo recordando que la diferencia es que esta versión que estoy usando sí tiene acceso a internet. Entonces, vaya, yo le quería aquí que me diera el modelo de negocio, ¿ya? Entonces, ustedes llevaron, por ejemplo, Funda, ahí vieron que había segmentos de mercado, cuáles los clientes que nosotros atendemos, cuál es la propuesta de valor, que es el conjunto de productos, servicios y experiencias que nosotros ofrecemos, por cuál deberían de comprar. Los canales, a través de qué vamos a llegar, como usted una aplicación, pues tiene que ser una plataforma web, cuál es la relación a los clientes, cuál es la forma de que vamos a generar ingresos, de la venta de productos, cobrando un margen sobre el precio de los productos.
Obviamente aquí, pues, me dan una tarea y yo lo hago aquí, pues, estuvo, ya terminé. Ese no es el punto, ¿ya? Ese no es el punto. O sea, esto a mí me sirve como un punto de partida, ¿ya? Me está ayudando a hacer una lluvia de ideas prácticamente, ¿ya? Me está ayudando un asistente dándome estas alternativas. Yo a partir de esto puedo analizar y dentro del contexto y de lo que se me ha pedido y lo que se me ha explicado, yo puedo y debo modificar esto. ¿Ya? Eso en ningún momento tiene el objetivo de sustituir el trabajo creativo que nosotros podemos hacer. Pero si se fijan, entre más detallada es la información y el contexto que nosotros le damos, los resultados que nosotros obtenemos son mejores. Por ejemplo, los socios clave, ¿ya? Me está diciendo productores locales, definitivamente, si voy a vender productos orgánicos locales, tengo que tener una buena relación con ellos. A los productos de la plataforma, los socios logísticos, los distribuidores que se encargarían de la entrega a domicilio de los pedidos, otros actores del ecosistema de alimentación que me pueden servir para apoyar. Por ejemplo, incluso aquí puede aparecer, nutricionistas, dice aquí, chefs, bloggers, etcétera, que podrían colaborar con la plataforma ofreciendo recetas, consejos, publicidad, ¿verdad? Esta vinculación, casi como influencers, por así ponerlo. Entonces, esta es ya una aplicación bien comercial, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay una consulta? Sí, de parte, bueno, primero un comentario, ¿verdad? Dice José Daniel, una gran cosa, antes se tenía de menos, a Edge, dice. Sí. También Irving sí hace una consulta, él dice, siempre he tenido la duda si arrojaría mejores resultados si se respetan minúsculas y mayúsculas. Bueno, en general la ortografía, o sería indiferente, dice él. Ok, sí, entre más específico sea el uso del lenguaje, mejor. Hay otra cuestión, ¿verdad? Que incluso nosotros escribiendo mal algunas cosas, él va a saber, la inteligencia va a saber, ¿verdad?, a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Pero la cuestión es intentar dejar la menor cantidad de espacio a la interpretación, ¿verdad? Usualmente es indiferente. Por ahí también hay otra consulta y bastante interesante, dice, la AI, dice ella, es capaz de brindar solución con datos numéricos o estadísticos más precisos. Depende. Al menos esta, no como tal, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vengo y le pido que me haga el procesamiento de datos, tal vez no pueda. ¿Ya? Si yo le pido que, por ejemplo, me resuelva un ejercicio de matemática, ¿ya?, tal vez no pueda. Pero, por ejemplo, si yo le doy los resultados de una encuesta, ¿ya?, si yo le doy los resultados de una encuesta y se los pongo así como una tablita y le doy la explicación, quiero que te comportes como una lista de datos, que no sé qué, no sé cuánto, por ejemplo, una investigación, qué sé yo, de satisfacción, ¿ya?, de los, qué sé yo, de los clientes. Entonces, nosotros podemos venir y darle los resultados, o sea, copiar la tablita que me da Excel, donde yo tengo los resultados, y decirle que me lo analice. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 20, 30 preguntas y necesito hacer el análisis, pues me lo puede hacer. Me puede identificar cuáles son los factores que tienen una mayor, una menor ponderación, ya cuáles son aquellos que identifique que tienen una mayor relevancia. Eso sí lo puede hacer. ¿Ya? Sí me permite automatizar este proceso a mí de analizar la información. ¿Ya? Pero no puede pensar. Esa es la cosa. O sea, yo tengo que decirle parámetros bien específicos. Por ejemplo, que utilice ciertas palabras cuando los datos se encuentren entre un rango. ¿Ya? Por ejemplo, si la nota se encuentra entre 8 y 10, es excelente. Si se encuentra entre 7 y 8, es muy bueno. Si se encuentra entre 5 a 7, pues es bueno. Si se encuentra pareja, es malo. Si yo le doy esa información, yo le doy los datos, yo le tiro de un solo la tablita, ¿verdad?, sí me lo va a analizar y me va a dar un análisis medianamente completo, ¿ya? Y entre más información le ponga, mejor. Pero, ya voy a contestar lo siguiente, pero depende de bastante, de cómo nosotros se lo estemos dando en ese momento, ¿ya? Así como esta plataforma, hay otras similares. Sí, aquí en realidad estamos usando, como mencionando, dos. La propia ChatGPT, que es la que tengo aquí, ¿vean?, que es como de forma directa, y la versión de Bing, que es la que tengo acá. ¿Ya? O sea, lo que tengo a la izquierda y lo que tengo a la derecha son como diferentes cosas. Creo que si pongo acá en grande, aquí lo tenemos en grande. ¿Ya? Este es lo mismo que estamos viendo, pero más grande, ¿verdad?, que es en Bing, ¿verdad?, utilizando Edge.
Entonces, esta es la otra alternativa. O sea, tenemos ChatGPT, tenemos esta otra. Lo que ocurre es que esta utiliza como motor la última versión de ChatGPT. Entonces, es básicamente lo mismo, bajo esta lógica. Entonces, hay otras, ¿verdad? Hay un montón más. Ustedes buscan, hay unas que, por ejemplo, le pueden subir un PDF y les pueden hacer consultas específicamente sobre ese PDF. Hay otros que sirven específicamente para mejorar redacción. Entonces, yo les voy a poner una al final. Les voy a compartir un par de opciones que podemos utilizar. Y esto pues tiene que ver un poco también con lo de la propiedad intelectual. Bueno, pero vamos a regresar porque aquí había una cosa que quería hablar que es importante. Está bien. Y es que ChatGPT no puede verificar la información que proporciona ni evaluar su propia fiabilidad. ¿Ya? Él no puede revisar si lo que me ha dicho realmente es correcto. ¿Ya? Esa es como una de las limitaciones y eso es por lo que mencionábamos lo de los datos. ¿Ya? Yo les voy a compartir un par ahorita que nos pueden servir, que también tiene esa limitación. Y es porque es un lenguaje, mejor dicho, es un modelo de lenguaje. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo puedo o cuándo debo utilizar ChatGPT o una de estas versiones? ¿Ya? Por ejemplo, ustedes lo están usando por una tarea. ¿Les importa que el resultado sea verdadero? No, por ejemplo, ustedes lo están usando por diversión. ¿Ya? Lo están usando como hobby, lo están usando para practicar, lo están usando para aprender un idioma, lo están usando para aprender a programar, lo están usando para cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, es seguro usar GPT. ¿Ya? Si no importa que tan preciso sea el resultado y que me diga una aproximación, ¿ya? Vaya, lo puedo usar sin ningún problema. Si sí es importante, ¿ya? El resultado, tengo que hacerme el cuestionamiento. ¿Dispongo de experiencia para verificar que el resultado sea preciso? Por ejemplo, yo puedo venir y le voy a preguntar, regresemos a fundamentos de economía. Vamos a agarrar el ChatGPT normal. Y yo le voy a hacer una pregunta. Y es, digamos que alguien viene y se le ocurre y va a decir, lo voy a usar para un examen. Y lo voy a usar para un examen, lo cual no deberían de hacer, pero bueno. Entonces yo vengo y le pregunto a ChatGPT, agarremos un tema, vaya, de fundamentos de economía, les decía, los modos de producción, los modos de producción. ¿Recuerdan? Si llevaron eso, aparecía el método primitivo, aparecía el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, tal. Entonces, y yo le digo, dame un resumen de los modos de producción. Así sin contexto. Modelo de producción primitivo, tal. El esclavismo, tal. El feudalismo tendría que ser el siguiente, ¿ok? ¿Ya? De ahí tendría que aparecer el capitalismo, de ahí tendría que aparecer el socialismo, como tal. ¿Ya? Entonces, yo tengo un marco para saber que las respuestas que me he dado aquí son correctas. ¿Ya? Yo sé que, por ejemplo, esto es información que es bien común de saber, ¿verdad? Bastante común de saber que yo sé que esta respuesta que me ha dado es correcta. Pero si yo estoy haciendo una consulta específica de un término específico en un contexto, por ejemplo, un trabajo, tengo que tener bastante más cuidado, porque eso me puede arrojar resultados que no coinciden con la realidad. Muchas veces se pone a inventar, ¿ya? En palabras sencillas, se pone a inventar cuando no lo sabe, se pone a inventar. ¿Ya? Y esa es una limitación. Entonces, yo tengo que saber que solo lo puedo usar cuando tengo este contexto. ¿Ya? Cuando yo sé que tengo este contexto, que me permite decir, esta información sí es correcta. Esta información es correcta. Entonces, regresemos acá. Si, por ejemplo, pantalla no, como les decía, están haciendo un examen, ¿verdad? Muchas veces, pues, no deberían de usarlo para eso, ¿verdad? Pero tienen que tener cuidado en esa relación, ¿verdad? Porque si no lo sabe, si, por ejemplo, la terminología que es utilizado es bien específica y es de esa ciencia en particular, de esa tecnología en particular, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿verdad? Esta es la parte de responsabilidad que esto implica.
Entonces, si yo tengo información, conocimiento para poder utilizarlo, estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal, moral, etcétera, de las imprecisiones que cometa al utilizar esta información. Por ejemplo, están haciendo un trabajo y ese trabajo pues lo tienen que presentar con una empresa real o con una contraparte y tienen esta responsabilidad moral de lo que ustedes están haciendo ahí, que sea funcional. Entonces ahí aparece eso. Entonces, si yo tengo conocimiento, es decir, yo debo de hacer consultas, utilizarlo para hacer consultas, siempre y cuando tenga un marco contextual primero. Entonces sí, es posible usar, ya es posible usarlo dentro de todas las limitaciones considerando todo esto. Si no, pues no seguro, ¿verdad? Entonces hay que tener como ese cuidado a la hora de usarlo, pero hay que tener en mente que siempre es un sistema de lenguaje. ¿Ya? Entonces, ¿para qué puedo utilizarlo dentro del contexto? Para enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? En realidad, esto es una herramienta que se podría y se debería de incentivar que ustedes utilicen. ¿Ya? Por ejemplo, para hacer consultas, para hacer ejercicios, pero ejercicios de creatividad, por ejemplo. ¿Ya? Una lluvia de ideas asistida por esto. Hay una serie de plataformas que permiten la gamificación de la educación. ¿Ya? Por ejemplo, Canva permite crear juegos, permite crear estas salas de escape, ¿verdad? Entonces, dentro de esa lógica también se puede interpretar el uso de estas herramientas como un juego dentro del proceso de educación. Entonces, también, ¿cómo lo puedo usar? Como un compañero de estudio, ¿ya? Que me hagan preguntas sobre un tema en particular, que me hagan preguntas sobre los modos de producción, por ejemplo, que me hagan preguntas sobre la historia de tal cosa, que me hagan preguntas sobre física, preguntas teóricas, obviamente. Me puede servir como un codiseñador, es decir, que me puede dar asistencia en el diseño, ya sea, dependiendo de qué es lo que estemos diseñando. Me puede dar ideas, me puede dar sugerencias, me puede dar referencias. ¿Ya? Yo le digo, por ejemplo, estoy haciendo, qué sé yo, la arquitectura, ¿verdad? Entonces les puede dar nombres de arquitectos famosos que pueden utilizar de referencia y ustedes le dan llamémosle, una idea, ¿verdad? Una corriente de diseño y se la va a dar. Entonces, me puede ayudar en eso. Me puede crear, por ejemplo, rúbricas, me puede crear listados, me puede ayudar a crear listas de chequeo. Si yo estoy haciendo una evaluación, un diagnóstico, por ejemplo, ya para el trabajo de grado o algo así, me puede dar ideas de cuáles son las dimensiones que yo tendría que evaluar a la hora de hacer un diagnóstico en cierto punto. Entonces, ¿cómo? ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer? ¿Estoy haciendo una investigación de mercado? ¿Cuáles son las variables que debería de medir? ¿Y cómo convierto esas variables en preguntas? ¿Cómo puedo mejorar la redacción de esas preguntas? Ahí me está sirviendo como un codiseñador. Entonces, la cantidad de cosas que podemos hacer está limitada por la creatividad que nosotros podamos tener. Si yo me regreso acá y le digo, espérame, está cambiando de página. Aquí. Y yo le digo, compórtate como un asesor comercial. Dime las preguntas. No. Dame 10 preguntas fundamentales que debería hacer en una investigación de mercado a clientes de una pequeña panadería en San Miguel, Salvador. Entonces, me va a dar ideas. ¿Con qué frecuencia visitas nuestra panadería? ¿Con qué productos, artículos de panadería sueles comprar con mayor frecuencia? ¿Qué te gusta de nuestra panadería en comparación con otras opciones disponibles? ¿Cuáles son los aspectos que consideras podríamos mejorar en nuestra panadería? Tal. Entonces yo le digo, ok, me interesa así general. Ahora, por ejemplo, si yo estoy dentro del mismo chat, me mantiene la lógica del mismo chat. Entonces, ahora dame 10 preguntas relacionadas a el precio del producto. Siempre con panadería. Puedo hablarle, y entre más información le dé, mejor. Entonces me va a preguntar, por ejemplo, si podrían ser preguntas sobre si el precio es adecuado a la cantidad de productos,
yo podría hacer algunos sobre, por ejemplo, si hay otros precios de competidores que sean mejores, etcétera. Si bien se tarda. Entonces, veamos que me pregunta, ¿considera que nuestros precios son accesibles en comparación con otras panaderías y tal? ¿Verdad? Entonces, me sirve a mí de un punto de partida. Me sirve a mí un punto de partida para diseñar instrumentos. ¿Qué factores te llevan a decidir comprar un producto en particular en nuestra panadería en lugar de otro? Seguramente, esperando que la respuesta sea el precio. ¿Estarías dispuesto a pagar un poco más por nuestros productos? Ignoramos la calidad, tal. Esto ya, cuando ya hay un sí, es un poco más complicado, ¿verdad? A la hora de hacer este tipo de preguntas. Pero ajá, ¿verdad? Ese es otro uso. Regresemos. Como codiseñador, les decía, como un motor de posibilidades, en el sentido, pues, de una lluvia de ideas, ¿ya? Generar respuestas alternativas de diseño. Por ejemplo, me gusta bastante la situación de tener un problema con ratas. Yo tengo un problema con ratas. ¿Qué puedo hacer? Puedo contratar un servicio de exterminación de ratas, puedo contratar un servicio, puedo comprar veneno en una ferretería, en un súper, puedo comprar de las trampitas, puedo comprar un gato, hay una serie de alternativas, ¿verdad? Para un problema. Es donde nace, por ejemplo, la lógica de que cada producto o servicio es una solución a una necesidad, que la misma necesidad se puede solucionar de diferentes formas. Entonces, bajo esa lógica, yo puedo venir, ¿verdad? Y sacar alternativas a esta solución, a este problema, mejor dicho. Un evaluador dinámico, ya yo quiero que me vaya haciendo un seguimiento con respecto a las preguntas que me va haciendo. Ya dijimos de que si yo estoy en el mismo chat, en la misma instancia, ya me va a seguir haciendo preguntas relacionadas con la misma lógica. ¿Verdad? Si me quiero poner a discutir, también lo puedo hacer como un motivador, ¿ya? Si me puede ayudar a explorar. Yo tengo una duda sobre un tema, por ejemplo, tengo, recomiéndame, voy a compartir aquí, y le decimos que me recomiende libros, sí, generando. Aquí. Recomienda libros para leer sobre la gestión de la cadena de suministros. Quiero que estén disponibles en español. Dando problemas. Eso ocurre usualmente. Vamos, ¿está? Mira, se quedó en el anterior. Recomiéndame libros sobre la gestión de la cadena de suministros. Quiero que estos libros estén disponibles. Logística integral, gestión de la cadena de suministros, tal. Ya, ahí está. Ahí me da el nombre. Por ejemplo, me aparece tal. Veamos. Me dice gestión de cadena de suministros, estrategia, planeación y operación. Por ejemplo, justo ahí te pregunta porque tengo este aquí en la mano. No sé si se alcanza a ver. Pero aquí lo tengo. Entonces, justamente por eso, me está comprobando que me está diciendo cosas reales. Y me da hasta el punto 7. Entonces, puede que las otras sean mejores opciones, según como lo considera. Entonces, ahí está, me puede servir para explorar estas alternativas. Le puedo pedir fuentes, si yo quiero leer sobre un tema en particular, si me han dejado una investigación en particular, puedo venir y puedo hacer la revisión acá. Entonces, regresamos aquí. Como motivador, les decía, una guía complementaria, un tutor personal, un coach prácticamente. Todas estas funciones se las puedo inicializar. Yo le puedo decir, quiero que te comportes como tal cosa. También me puede ayudar en investigación. En realidad, la mayor parte de los trabajos que se dejan o que se hacen, tanto trabajo dentro de la universidad como trabajo fuera, es de alguna u otra forma investigación.
¿ya? Siempre llevan como esa misma lógica. Entonces, ¿en qué me puede servir aquí? Para la redacción, ¿ya? Mejorar la calidad de la escritura, reformatear citas y referencias. Si yo quiero que me revise la forma en la cual estoy usando las citas, que me recomiende cómo hacerlo, lo puede hacer, ¿ya? Incluso me puede hacer, me las puede redactar. Obviamente existen, por ejemplo, en Word, existe la asistencia para hacer las citas de forma automática, ¿verdad? Pero puedo hacerlo a través de eso, me puede hacer sugerencias, me puede ayudar a traducir la escritura, ¿ya? Ese es uno que no hemos utilizado, que por ejemplo, si yo tengo un texto en inglés, ¿ya? Yo puedo venir tranquilamente, copiarlo, ponerlo y decirle que me lo traduzca. ¿Ya? Tengo un libro aquí sobre tal cosa, lo pongo y me lo traduzco a español y lo va a hacer. ¿Ya? Ese es quizás uno de los beneficios más grandes que nosotros deberíamos de poder utilizar o deberíamos de incentivar a utilizar, ¿verdad? Porque prácticamente elimina completamente la barrera del idioma. Entonces, por ejemplo, yo vengo aquí y digo, ok, vamos a compartir. A ver. Ahí tengo este libro aquí. Ahí quiero copiar una parte, ¿verdad? Este libro está en inglés. A mí me interesa copiar una parte. La publicación de las instalaciones, dice. Entonces a mí me interesa, vamos, alguna cosa que quizás. Vale, yo vengo y copio esto, ¿verdad? Y me vengo acá y lo pongo en este de aquí y le digo que traducir a español. Y lo pego. Aquí está. Está empezando a hacerlo, todo el rollo. Cada sistema dentro de una planta dice, quiero ver si tenemos aquí en grande. Ya, cada sistema dentro de una planta de fabricación, tal. Ahí, ¿quién me lo está traduciendo? A eso es que vamos a ver si lo puedo detener. Planta de fabricación debe funcionar de manera eficiente para reducir el costo de producción y ser competitivo. Se utilizan varios índices de productividad, típicos como indicadores de rendimiento de un sistema. A continuación se enumeran algunos de estos índices. Sin embargo, la lista no es exhaustiva y una organización a menudo desarrolla sus propios índices que identifican más claramente los factores que le interesan. Entonces, ya estamos teniendo aquí como otra de las funciones, como traductor. Como traductor. También aparecía la alternativa por acá. Veamos, terminando. El análisis de datos, así como les decía, ¿verdad? Yo les tiro el cuadrito, ¿verdad? Y él me hace el análisis. Sugerir temas o asuntos de análisis, la lista de chequeo que hablábamos, el diseño de la investigación, generar ideas para preguntas o generar proyectos de investigación, sugerir fuentes de datos, que es lo que habíamos hecho anteriormente, recogida de datos, ¿verdad? Me puede decir a dónde ir a buscar. No solamente los propios libros que habíamos visto, sino que también pues artículos en internet en general. Entonces, para eso pues, recomiendo usar la versión de Bing, ¿verdad? Traducir fuentes a otros idiomas, que es lo que pues, realmente hemos estado usando. Les decía que vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, vamos a compartir un instante. Y esta es otra, ¿verdad? Otra de las muchas funciones. Y hay que recordar siempre que es un sistema del lenguaje. Y que todo lo que a mí me está dando está en un contexto del lenguaje. Entonces, quiero que te comportes como un experto en marketing. Quiero que diseñes el texto que acompaña una publicación para Instagram de una panadería artesanal. Quiero que hagas énfasis en la frescura y la tradición.
Además, quiero que lo escribas como si fuera una obra. Quiero que lo escribas basándote en la forma de escribir de, a ver, que hagas énfasis en los aspectos del realismo mágico y describas sabores y olores. Obviamente, esta es una explicación súper específica. Ahorita que termine. Obviamente, si yo le hubiera dicho un poquito más de qué productos, un poquito más de cuál es el objetivo, a quién se lo estoy dando, ya, un poco más de información. Ya, si yo le hubiera dicho, incluso hasta me puso hashtags, ¿verdad? Entonces, me dice, en un rincón de la ciudad donde el tiempo parece detenerse y las delicias se entrelazan con la magia, se alza nuestra panadería artesanal. Un lugar donde los sabores despiertan recuerdos olvidados y los aromas transportan a épocas pasadas. Aquí la frescura es nuestra musa y la tradición nuestro sello distintivo y todo el rollo que está acá. ¿Ya? Obviamente, pues, este es uno de los que les decía que era generativo, ¿ya? Porque aquí está partiendo de información que yo le estoy dando para crear algo totalmente nuevo, basado. Y así como le dije, de este modo, ¿ya? Puedo decir otros autores. Y hay que recordar que, por ejemplo, para este contexto es importante, porque muchas veces cada marca, o cada página, o cada cada institución tiene una forma de expresarse particular. ¿Ya? Entonces, es algo que se puede imitar y que podemos darle información, contexto, para que se comporte de esa forma. ¿Ya? Entonces, por ahí por ahí va la situación con esto. Voy a regresar a la presentación principal, aquí viendo todas las opciones alternativas que tenemos con esto. ¿Ya? Entonces, este es el espacio de preguntas y respuestas que ya lo habíamos estado usando. Creo que había una pregunta por acá. Ajá, vean, hay otras, vean. Y es que eso depende, ¿verdad? Ese es un problema que es la sobresaturación que hay en este momento. Es más, por eso fue que decidí centrarme específicamente en ChatGPT y en Bing, porque son como las que son más útiles dentro de este contexto y son como las, llamémosle, más relevantes, ¿verdad? Para, de forma general. De ahí hay otras que sí son un poquito más específicas, que por ejemplo como la que veíamos, ¿verdad? De Adobe, que permite los dibujos, hay otra que se llama Leonardo, hay otra entonces hay como diferentes, que todas de alguna u otra forma tienen este nivel de profundidad, ¿verdad? Ahí solamente probándolas es que podemos definir cuáles son las que van a tener relevancia. Y como esta es una tecnología nueva, dentro de todo, ¿ya? Están dentro de este proceso, ¿ya? De este proceso de adaptación. Obviamente ahorita tiene una serie de limitaciones, como les decía, pero que eso va a ir desapareciendo con el tiempo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí pues el licenciado Lin pues nos ha levantado la mano, ¿sí? Gracias, maestro. Una consulta. Este tema es obviamente muy amplio. Es una mañana, creo que no se alcanza, ¿verdad? Demasiado amplio. Pero yo tengo, a ver, son 3 preguntas. La primera, ¿la inteligencia artificial como tal está ligada directamente con el chat GPT o es totalmente, es una directriz o es un apéndice de ese conjunto de modelos artificiales? Porque sé que el chat GPT de Elon Musk, ¿ya? Del creador del Twitter, obviamente sé que existen varias inteligencias, pero ¿será que esa es la que está más ligada a la inteligencia artificial? Esa es una. La otra pregunta es, sabemos que aquí habemos de todo, ¿verdad? Tenemos estudiantes, tenemos profesionales, etcétera. Igual, al final y al cabo todos estamos aprendiendo. Pero sí, el concepto más sencillo, más simple entre una inteligencia artificial y un apéndice de las inteligencias artificiales, descartando que no sea el chat GPT, sino
que sea otro. Y la tercera pregunta es, perdón si hago muchas preguntas, pero esas son las dudas que tengo. Al inicio se habló de la inteligencia artificial como en el estudio. En el 2020 iniciamos una crisis sanitaria donde obviamente todos estuvimos esclavizados en una máquina, a puros webinars, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es más bien acá, ¿será que los estudiantes, será que las empresas van a tener a resolver los mismos problemas a través de un algoritmo, de alguien que esté subiendo información, que irse tradicionalmente a un libro, buscar la información? Obviamente que la literatura es totalmente amplia. ¿Será que vamos a tener problemas en unos 10, 15 años más adelante? Gracias, maestro. Ok, quizás me va a quedar primero con la última pregunta. Primero, sí, es un poco complicado realmente predecir. Ese es el primer punto. ¿Ya? Hay como una desestabilización, ¿ya?, causada por esto. En algún punto, por ejemplo, y eso se da más que nada con, por ejemplo, los artistas, ¿verdad? No sé si a alguien aquí, por ejemplo, le gusta Marvel. La última serie que ha sacado Marvel, La Invasión Secreta, ha causado un gran revuelo porque la introducción fue hecha con inteligencia artificial. Ellos defienden de que por la temática de la serie se pretendía de que tuviera como ese aire ambiguo de no saber quién es bueno, quién es malo, todo desarrollo. Entonces, ese cambia, ¿verdad? Y ha habido como presiones desde el punto de vista de los creativos, ¿ya?, para que eso no siga, ¿ya?, para que eso no siga pasando. Esto es como muchas cosas, ¿verdad? Así como hemos hablado en otras situaciones, con usted, que hay tecnologías que se adaptan y que las empresas deberían de adoptarlos. Por ejemplo, lo de la situación de tener redes sociales. Hay muchas empresas que no necesitan tener redes sociales por la forma en la cual está organizada su modelo de negocio. Puede que no lo necesiten, puede que subsistan de esa forma, ¿ya? Y que pues posiblemente la diferencia que tendría en productividad, en ingresos, en ventas o lo que sea, de tenerla o no tenerla, no es significativa. Entonces, pues, pueden subsistir de esa forma. Y así pueden existir muchas empresas que tal vez no necesiten estar tanto al margen dentro de esta dimensión, pero hay otras que sí. ¿Ya? Esa es la cuestión. Quizás va a depender del rubro. Y la tecnología, pues eso es lo que más se ve, los teléfonos. Cada teléfono tiene que ir incluyendo cada vez mayor profundidad tecnológica, mayor cantidad de funciones, mayor cantidad de capacidad, mejores cámaras, etcétera, etcétera. Es una lucha constante y eso se va a convertir. Entonces van a haber empresas que pueden subsistir con eso o sin eso. Ya los que utilizan gestores grandes como SAP, ya, si en algún momento tiene que haber algún tipo de módulo que acompañe esta situación y que me permita a mí el poder procesar los datos, analizar los datos de forma automática, sin necesidad de una persona, ya que me diga en qué momento la contabilidad va mal o que me diga en qué momento hay una correlación entre la publicidad o el esfuerzo que nosotros hemos hecho y el nivel de venta. Entonces, va a ser una tecnología más o menos opcional, seguramente, pero que sí, menos opcional entre comillas, ¿ya? Pero que sí los que la sepan adoptar, ¿ya?, los que lo sepan acompañar, ¿ya?, van a tener una ventaja, ¿ya?, van a tener una ventaja a largo plazo. Entonces es eso, es una tecnología que es un buen momento ahorita, justo ahorita, de aprender a usarla, ¿ya?, porque hay muchos empleos, muchas situaciones que pueden estar comprometidas por eso. Ya vimos que hay muchas acciones que puede hacer, pero que hasta ahorita el razonamiento humano no lo ha podido imitar. ¿Ya? Esa es la ventaja. Las otras dos preguntas, que creo que las podemos poner bajo la misma línea, es que sí, esta es una de las muchas. ¿Ya? Hay muchísimas más, como les decía, las industrias ya grandes ya están utilizando esto para planificar producción, para análisis de información, procesamiento de datos, aprendizaje, y todo esto, para toda la minería de datos y todo este rollo, pues está facilitándolo. ¿Ya? Entonces, es por ahí que esta es una de las muchas opciones. Y me centré en esta porque específicamente considero que es la que es más accesible, de alguna forma, pues, gratis,
¿ya? Y es como funcional para lo que nosotros tenemos. Pero eso sí, esta es la invitación a conocer los demás. ¿Ya? Ahí pues les había mencionado la de Adobe, ¿ve? Que pues, sirve para imágenes. ¿Ya? También está la de DALL-E 2, también está la que les mencionaba de Leonardo, total, que sirven para la misma cosa. Entonces, hay una gran variedad de otras que sirven para diseño, para las voces. Por ejemplo, las voces, más de alguno debe haber salido ahí en TikTok, que existen estas modificaciones, ¿verdad? Una canción cantada por otro, por, qué sé yo, Un Millón de Primaveras cantada por Michael Jackson, cosas así, ¿ya? Que se alcanza gracias a eso. ¿Ya? Hay algunas modificaciones también, por ejemplo, en la edición de videos, que puede facilitar eso, que aparezca una persona hablando por nosotros. ¿Ya? Entonces, es bien complejo. En realidad son, así como mencionaban, no nos alcanza una semana, no nos alcanzaría una materia para poder cubrir todas las oportunidades que eso tiene. Entonces, es eso, la invitación a que esta es una tecnología que ahorita es muy relevante y que en el futuro lo va a hacer mucho más. Es, así como se decía que el saber inglés era importante hace un par de años, así es esto también, que es un lenguaje casi universal ahorita. Entonces, sí, esta es una de las muchas versiones, muchas opciones que nosotros tenemos. Entonces, sí, es una puntita de todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Les mencionaba lo de los bots, ¿verdad? Chat, que eso pues puede llegar a niveles bastante profundos, ¿ya? Y casi podría lograr imitar la interacción humana. Uy, ya nos pasamos un ratito. No sé si había otra pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero. También por el medio del chat me he tomado por ahí el atrevimiento de compartir unos links que se publicaron en el SFIE-US sobre algunas herramientas de inteligencia artificial que se pueden utilizar los emprendedores, ¿verdad? Eso ya bien aplicado al área. Entonces, así como mencionaba usted, o sea, es una de muchas opciones, ¿verdad?, en las que podemos utilizar la inteligencia artificial. Entonces, no sé si, bueno, nada más Javier hacía un comentario y dice, interesante el ejemplo de Marvel, muy práctico y real, excelente ejemplo, dice. No sé si alguien tendrá algún otro comentario o alguna consulta que quiera realizar, puede aprovechar este momento y si no, pues vamos a ir cerrando con la actividad. Vamos a dar un espacio a ver si alguien tiene alguna pregunta. Por ahí Javier está levantando la mano. Díganos, Javier. Buenos días, un gusto, una pregunta. Por ejemplo, así en el ejemplo que pone de realismo mágico de Gabriel García Márquez, ¿cómo es que es posible que las personas que han programado, en este caso la inteligencia artificial que usó, han utilizado ese banco? ¿Sacan la información, digamos, de todo lo que está en internet o de algún otro método para que obtenga el resultado esperado? Eso fue de un banco, creo que como de 700 y algo. Bueno, creo que yo le voy a compartir después a la ingeniera Vera para que suba un enlace donde he sacado una cierta bibliografía, donde dice un poquito más en profundidad, o sea, cuánto fue la cantidad de datos que ellos tienen en ese momento. Entonces, es bien interesante porque ni ellos, o sea, es una declaración que han hecho, ellos comprenden completamente cómo es que funciona la lógica en el punto de la creación de nueva información. ¿Ya? O sea, simplemente utiliza esta predicción de cuál es la palabra más posible que vaya después, ¿ya? Dado el contexto. Entonces, sí, es con procesamiento de los datos que estaban disponibles hasta ese momento. La versión de Bing sí puede hacer búsquedas. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis de datos más actuales, me lo puede dar. Si yo estoy haciendo un análisis de factores políticos, económicos, tecnológicos, sociales, legales, yo le puedo decir que me los enliste y que me diga dónde puedo hacer la búsqueda. ¿Verdad? Que me diga qué fuentes. Que tengo que irme a la UNESCO, que me tengo que ir a tal lado, que me tengo que ir a la Digesti, que me tengo que me tengo que ir al Ministerio de Economía del país, que me tengo que ir a la Cámara de tal cosa, que me tengo que ir a tal documento de la ONU, que me tengo que ir a tal investigación, que me tengo que ir a tal lado. ¿Ya? Así lo puedo hacer. Entonces, ese sí tiene acceso. ¿Ya? Entonces, es esa, llamémosle, es una inferencia, ¿ya? En base a los datos históricos, o sea, de comportamiento, ¿ya? De toda la información que tiene,
hacer la predicción de cuál es la palabra más lógica que tendría que ir. Y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de usarlo, ¿ya? Porque no está pensando, ¿ya? No está pensando en ningún momento, no por ahora, ¿ya? No está pensando, simplemente me está haciendo esa inferencia de cuál es lo más lógico que se podría usar. Para un diagnóstico, sí, perdón. Sí, justamente esa pregunta le iba a leer, que dice Carla Cristina, para un diagnóstico, como mencionó, ¿cómo lo podría utilizar? Dice. Depende, ¿qué tipo de diagnóstico? Empresarial. Va, de función de una empresa. Ok, de función de una empresa. ¿Verdad? Yo puedo hacer, por ejemplo, una lista de chequeo. ¿Ah? Yo le puedo decir que me ayude a hacer una lista de chequeo, que me ayude a hacer una encuesta, por ejemplo, para trabajadores, que me ayude a hacer una encuesta para supervisores, que me ayude a hacer, por ejemplo, que me diseñe la metodología. Yo le puedo pedir, ¿verdad? Le puedo decir cuál es el rubro de la empresa, le puedo decir cuál es mi objetivo, y me puede definir una metodología. Obviamente hay ciertas metodologías que existen, ¿verdad? Que yo puedo decidir utilizar. Entonces, bajo esa lógica me puedo venir y decir, ok, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a hacer estas modificaciones. Vamos a diseñar los instrumentos, vamos a diseñar cuáles van a ser los universos que voy a abordar, cuál va a ser la población que voy a tomar. ¿Verdad? Todo eso me lo puede ir dando. ¿Verdad? Un asistente me puede ir ayudando. O sea, yo con mi creatividad puedo ir sacándole cada vez mayor información. Entonces, quiero que, por ejemplo, hacer una descripción de puestos. Lo quiero hacer una descripción de las funciones dentro de un organigrama. O sea, que hace un manual organizacional. Entonces, ¿qué información es la que tengo que recolectar? Que puedo hacer una lista. Se me ocurren algunas cosas y le digo a ChatGPT que me diga la otra lista de cosas que puedo usar. Ya me va a dar más información y puedo venir y complementarlo con eso. Entonces, ahí yo alcanzo a tener como este nivel de acompañamiento. De acompañamiento. Entonces, no sé si así me he expresado bien, le he resuelto su duda. Sí. Sí, dice, muchas gracias. Excelente. Bueno, la verdad que realmente este tema súper interesante. Podemos hoy hablar de algunas aplicaciones o algunas plataformas de inteligencia artificial. Nos reunimos mañana o pasado mañana, posiblemente ya haya muchas más, ¿verdad? Entonces, le vamos a por ahí a estar haciendo la invitación tal vez al ingeniero Carlos José Escobar, que nos pueda también acompañar en posteriores actividades, ¿verdad? Ya con un poco más de este tema, más a profundidad o más con la parte de actualización, ¿verdad? Del tema. Muy interesante, miren, estamos conectados 65 personas en la sesión y desde que inició hasta que finalizó, así que el tema creo que a todos les ha parecido bastante bueno, pudieron hacer sus preguntas y en honor quizás a que comenzamos con justo en el tiempo y ya nos pasamos un poquito, vamos a ir cerrando con esta actividad nuevamente, agradeciendo por su tiempo, por la dedicación, la presentación muy bonita también. No sé si le gustaría despedirse tal vez con algunas palabras, ingeniero. No, solamente muchas gracias por habernos acompañado y por la atención. Excelente. Vamos a hacerle llegar de parte de la Unidad de Vida Estudiantil un diploma por su participación en la impartición de este webinar y también les pedimos a todos que los participantes que puedan acompañarnos a las demás sesiones que se van a estar realizando del webinar de cierre de ciclo. Justamente este día por la tarde tenemos otro webinar. Por ahí están dejando también todos sus nombres para efectos del diploma de participación en esta sesión y en las demás sesiones que se van a desarrollar de este cierre de ciclo. Agradeciendo nuevamente por su participación. No sé si la licenciada Galicia desea agregar algo, se nos escapa algo. Solo agradecerle al ingeniero Carlos y pues la invitación queda abierta. Gracias. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde, un feliz provecho. Hasta luego. Gracias. Feliz tarde. Carlos, gracias. Les esperamos en el webinar de la tarde y en los que restan de la semana.